Hoy quiero compartirte el último de los temas de Matadores de Gigantes. Ya la semana que entra entramos en otro aspecto, pero quiero hablarte de uno de los temas que recurrentemente, creo que esto es algo que entre más avanzan los tiempos y mayormente se acerque la venida de Cristo, más vamos a ir viéndolo en la iglesia, más vamos a ir notándolo en la vida de los creyentes. Y hoy quiero hablarte del gigante del desánimo espiritual. Desánimo espiritual. Ahora, permítame por favor por un momento hacer una oración, poner esto delante de Dios. Es el último de estos temas y que el Señor pueda hablarnos, confrontarnos. Creo que la palabra a veces edifica, pero también a veces confronta, para que tengamos que hacer cambios necesarios, podar áreas de nuestras vidas que están estorbando, y así podamos juntos, todos y cada uno de nosotros, tener una perspectiva correcta de este tema de estar en un buen ánimo espiritualmente hablando. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno de los que en este día están aquí. Sabemos que no hay accidentes en ti. Sabemos que es un propósito divino el hecho de que tú nos tengas aquí en esta hora para escuchar tu palabra y para que tu palabra traiga a nosotros luz, revelación, claridad en cómo estamos viviendo, y que a final de cuentas seamos oidores obedientes de tu palabra, y no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Hablar del desánimo, así nada más por decir la palabra, es hablar de un tema muy muy extenso. Obviamente hay muchos factores que pueden golpear nuestro ánimo como creyentes, como personas, como individuos, pero por eso yo quiero hablarte del desánimo espiritual. Subrayo la palabra porque es diferente, ¿verdad?, estar desanimado espiritualmente a estar en un desánimo como personas, como humanos. Físicamente puedes estar bien, pero desanimado espiritualmente. Puedes estar haciendo tus ejercicios, vas al gym, traes tus endorfinas a un buen nivel, haciendo una buena dieta, y eso te va a mantener en un buen ánimo, pero estar desanimado espiritualmente hablando. O puedes estar enfermo, en una situación difícil, complicada en tu vida, y estar animado espiritualmente o desanimado espiritualmente. Son cosas que tú tienes que entender, y es lo que yo voy a tratar de ser muy práctico al hablar de este tema. El apóstol Pablo, poniéndonos algunos ejemplos de alguien que estaba en un buen ánimo espiritual, por ejemplo, estaba en la cárcel cuando escribe a los filipenses. Estaba encarcelado, y en el capítulo 4 versículo 5 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Él los está animando desde la cárcel, fíjate, desde la cárcel, en una situación donde no sabe si va a salir, no va a salir, cuánto tiempo va a ser la sentencia. Hay un ánimo espiritual en su vida. En otra ocasión, en 2 Corintios capítulo 7 capítulo 4, versículos 7 al 9, así se expresa ahora. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y aquí viene, fíjate cómo expresa su ánimo espiritual al decir que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este es un hombre que tiene un ánimo espiritual a pesar de sus situaciones que está viviendo, y sabe cómo sacarlo, sabe qué herramientas, qué llaves, qué armas espirituales usar en su vida. Sin embargo, hay otros momentos donde el Señor Jesucristo le tiene que infundir un ánimo espiritual porque no lo tiene, o se ve en una situación que es demasiado grande para él. Ese caso está en Hechos 23:11, cuando dice: a la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo,
pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. ¿Por qué dice esto? Posiblemente se veía, Roma es muy complicado, se va a poner difícil la situación. Y viene Jesús y le da un ánimo, como cuando viene Jesús caminando sobre las aguas, ahí en Mateo capítulo 14, versículo 27, sobre las tempestades y sobre la tormenta, viene caminando y le dice a los discípulos: tengan ánimo, yo soy, no teman. Va a haber momentos donde la palabra va a infundir ánimo a nuestra vida, va a infundir ánimo a nuestro corazón. Y esto va más allá de un buen ánimo, que muchas veces el ejercicio, una buena dieta, la situación que va más o menos bien o mal, nos permite como humanos tenerla. Pero otra cosa es tener un ánimo espiritual. Fíjate bien, el desánimo espiritual va a hacer que te sientas limitado, obstaculizado, reprimido, improductivo espiritualmente hablando. El desánimo espiritual atrae la infertilidad espiritual. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra ánimo? ¿De dónde la sacamos? Bueno, en la palabra hay 4 ocasiones donde Dios habla, porque la palabra ánimo proviene de la palabra aliento o inspiración o soplo divino. La primera ocasión donde se nos presenta esta palabra está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y leo ahí de la Reina Valera 60. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ahí viene, esa es la palabra ánimo, aliento, hálito, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otra vez que aparece esta palabra está en Juan capítulo 20, versículo 22, donde dice: y habiendo dicho esto, este es Jesús ya resucitado, entra a un cuarto donde están los discípulos en un total desánimo porque no entienden lo que está pasando, y dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si bien la promesa del Espíritu Santo vino después, Jesús ahí sopla, y ese soplo es un aliento, es un ánimo. En otras referencias, por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, yo te estoy dando aquellas donde tienen que ver con el soplo divino. Esa parte de Timoteo dice, capítulo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez ahí está el aliento divino, inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nunca quitemos nuestros ojos de la Biblia, porque la Biblia está inspirada, tiene ese aliento de Dios. Cuando la leemos con atención, cuando vertimos nuestro corazón en leer la palabra, la Biblia nos vuelve a animar. ¿Sí? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro, la última vez donde aparece ese soplo de Dios directamente, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Es bien importante que tengamos esa inspiración, ese aliento. Yo no te estoy hablando de un ánimo mental, natural, humano. Yo te estoy hablando de ese toque divino donde Dios interviene. Y en otra ocasión Dios le habla al profeta Ezequiel cuando está profetizando sobre el valle de los huesos secos. En el versículo 9 de ese capítulo 37 del profeta Ezequiel dice: me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces vamos entendiendo que el soplo, la inspiración, el aliento, el ánimo espiritual divino que viene de Dios para nosotros, y la palabra vida van de la mano. Para que haya vida, para que haya un ambiente donde el Espíritu Santo se está moviendo, y para nosotros como creyentes es esencial caminar en un buen ánimo. Sí, en un buen ánimo espiritual. Ahora, el gigante del desánimo
espiritual se manifiesta en el mundo mental, en el mundo interno, ¿sí? Es algo interno que tú traes ahí. Es una pérdida de deseo, de ganas, de pasión, aún de llamado. Hay llamados que terminan siendo frustrados por un desánimo espiritual. Sueños, planes que se tenían dejan de parecer como algo que anhelas y deseas, porque has permitido que el desánimo espiritual drene tu vida, drene tu interior. Y estas son algunas de las señales de si estamos o no en un desánimo espiritual. Y tenme paciencia al escuchar lo que estás escuchando, porque hay más cosas que quiero explicar. Pero por ejemplo, señales: pérdida de ese deseo espiritual. Hay una pérdida de deseo espiritual. Hay una fatiga por las cosas de Dios. Fíjate, no hay fatiga para hacer otras cosas, pero para las cosas de Dios, para las cosas que tienen que ver con la iglesia, hay una fatiga espiritual. Yo digo que también hay un ataque directo del diablo sobre tu economía, para que entres en tiempos de escasez y entonces viertas todo tu corazón en tener que sacar el recurso, y entonces se va tu corazón en la dirección del trabajo, de hacer eso, y terminas en un tipo de desánimo espiritual. Cabe mencionar aquí ese pasaje de Jesús, Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Josué 1:8 dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, síguelo, medítalo de día y de noche. Y luego dice más adelante: y todo lo que hagas prosperarás. ¿Te fijas? Pero cuando nosotros nos vemos atacados en el tema financiero, de repente, por tratar de sacar adelante la carreta del atascón en que entramos, a veces por nuestras propias mala administración, y en otras ocasiones porque viene un ataque así, pero esas terminan siendo distracciones que finalizan en un tipo de desánimo espiritual. Yo te decía ahorita, una vida de oración raquítica, también eso es parte del desánimo espiritual. Se ora, pero tu vida de oración es raquítica. Honestamente, oras poco por los alimentos nada más. No hay, tu lectura es poca de la palabra de Dios, porque no hemos entendido esto, y te vas sintiendo abrumado con las cosas de la iglesia. Fíjate, curiosamente pasa, te sientes abrumado con los grupos de WhatsApp de la iglesia, pero no con el grupo de memes de amigos mensos. Ese sí, ¿verdad? Los amigos te llegan un montón de memes y los enseñas, pero los grupos de la iglesia te abruman. ¿Sabes por qué es eso? Porque hay un desánimo espiritual con las cosas del Señor. Te alejas de relaciones y amistades santas que te edifican, que te van a poner un alto, que le van a poner un alto a tus formas, a tus chistes, a lo que te ríes. Te alejas de ese tipo de amistades, te alejas de autoridades espirituales, no das cuentas, no se sabe nada de ti. Y lo peor de todo es que el desánimo espiritual hace que resurjan viejos hábitos, viejas costumbres que teníamos cuando no estábamos caminando con el Señor, o cosas que ya el Señor había sacado de nuestros corazones. El desánimo espiritual les llama, les vuelve a traer a esas cosas en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se genera este desánimo espiritual? Pues podemos decir muchas cosas, desde cosas que suceden a nuestro alrededor, que afectan: una pérdida, una muerte, una traición, una frustración laboral, un negocio que no dio. Podemos decir muchas cosas, pero yo me quiero centrar en algo que dijo Jesús. Mateo capítulo 24, cuando hablando Jesús de los últimos tiempos, en el versículo 10 dice: en aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Entre paréntesis, es como que crecerá un desprecio, va a crecer un desprecio. Versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahorita te voy a hablar un poquito de eso, pero falsos profetas o falsas profecías o falsas enseñanzas son un tema crítico para el desánimo espiritual. Al no ver el consejo completo de la palabra de Dios, al no entender el evangelio, al no entender esto,
escuchas de uno una cosa, una palabra de otro, una profecía de otro, y eso va generando un desánimo espiritual cuando no se cumple como tú esperabas. Pero no se cumplieron porque esta falsa enseñanza lleva el hecho de que no se está respetando el patrón bíblico. Necesitaría más tiempo para explicártelo, pero voy a tratar de decirte específicamente qué. Pero dice aquí: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Ahí está hablando de los creyentes. El amor de muchos se enfriará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Es esencial tu ánimo espiritual. Yo me acuerdo hace algunos años, hablando de este tema, platicaba con un hombre aquí en la iglesia que dejó de asistir él, y luego después dejó de asistir su familia, y así se fueron, ¿no? Y desanimado este hombre, desanimado, como en un ambiente de desánimo espiritual. No nada más él, sino eso se pasa a la esposa, se pasa a los hijos, siempre en un desánimo espiritual. Y yo le mandaba mensajes para animarlo: échale ganas, estamos orando por ti, esto, aquello, etcétera. Estábamos ahí en el tema de animarlo espiritualmente. Pero un día por fin me atreví, le eché una llamadita, y me dijo él: es que Dios no me ayuda, no cambia mi situación económica, tengo mucho tiempo batallando, me siento desanimado. Y fíjate, ese es el tema, ese es el problema. En algún punto del camino entró a su vida una falsa enseñanza que le dijo que ser cristiano, Dios lo tenía que prosperar. ¿Me están siguiendo? Ahora, yo creo, y lo hemos dicho aquí, que Dios quiere que progreses, Dios quiere que avances, Dios quiere que tú pongas sus ojos en Él, como lo habíamos dicho ahorita, pero que le creas a Él para avanzar. Pero en ningún lugar de la Biblia Dios dice que te va a hacer rico o que te va a sacar de tus problemas económicos. A veces los problemas económicos pueden ser por mala administración, por un mal entendimiento del manejo de los recursos, por no rendir cosas en nuestra vida e ir y endeudarnos con cosas innecesarias, etcétera. Hay mucho que decir ahí, pero esa situación económica lo tenía él cansado. Eso produjo un desánimo, una decepción, porque Dios no lo ayudaba. Es que Dios no me ayuda, brother, así me decía. Es que Dios no me ayuda. Y es que no es que Dios no te ayude. O sea, ya no quiero seguir más en el tema, porque habría mucho que decir, mucho que explicar. Pero así como lo dice Jesús en Mateo 24, en esos versículos dice: el amor de muchos se enfriará por estos falsos profetas o falsas enseñanzas a las que damos lugar y nos decepcionamos porque no sale la cosa como nosotros pensábamos. Pero bueno, Gálatas 6:9, hablando de una promesa en la palabra, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. Ahora, yo no quiero enfatizar mucho en este día en el trabajo del diablo, pero sí hay ciertas cosas que tenemos que entender para el desánimo espiritual. Jesús dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. En otra porción Jesús dice, Juan 8:44, dice que es asesino y padre de mentira. Esa es otra característica. Y Apocalipsis 12:9, el libro de Apocalipsis, que es el evangelio de Jesús, por decirlo así, lo llama serpiente antigua que engaña a todos o engaña a las naciones. ¿Sí? Diablo, Satanás, serpiente antigua. Hablando del término serpiente, tenemos que poner atención un poquito ahí donde estamos leyendo, porque la Biblia compara a Satanás con una serpiente, ¿sí? Por las cualidades que tiene la serpiente de introducirse sigilosamente, silenciosamente. No es como un perro que te hace un relajo, ¿verdad? Y te toca la puerta y te ladra desde afuera. No. De repente nada más un día entras al baño y está ahí atrás de la taza una serpiente enroscada. Se meten ahí. Son sigilosas, son silenciosas en su forma de entrar. Obviamente tienen un veneno las serpientes chicas, las serpientes grandes no. Pero tienen una lengua bífida, que hablan verdad y mentira. Y ese es uno de los grandes problemas que va a atacar a la iglesia en estos tiempos: la mezcla de verdades y mentiras
produce una confusión y produce un desánimo espiritual. Ahora sígueme escuchando con atención. En algunos casos, cuando atacan las serpientes grandes, se enrollan sobre su presa, las trituran, las asfixian hasta que les roban el aliento, el hálito, el ánimo y las matan. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo hace un comentario acerca de la serpiente, de Satanás, de la serpiente antigua. 11:3 de Segunda de Corintios dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, nos está diciendo que el enemigo como serpiente es peligrosísimo. Y si bien nosotros estamos caminando, viviendo desde el montículo de la victoria espiritual de Cristo en la cruz del Calvario, y lo expresa en Colosenses diciendo que expuso a los principados y potestades en la cruz y ahí triunfó sobre ellos. Eso nos dice Colosenses. Si bien eso es una realidad espiritual sobre nuestras vidas, otra realidad espiritual es que si nosotros no somos cuidadosos, vamos a permitir que mentiras entren en nuestras vidas y generen en nosotros ese desánimo espiritual. ¿Sí? Ese desánimo espiritual. Y hablándote de esto, de esta serpiente, hay un pasaje al que me quiero referir. Es Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 es la historia donde Pablo con su equipo ministerial plantan la iglesia de Filipos. ¿Sí? Están ellos, es una historia maravillosa, preciosa de cómo Dios se mueve. Pero una de las características de esta historia es que tiene una chica ahí que la Biblia describe que está bajo un espíritu de adivinación. Ese es el término que la Biblia usa para el espíritu que aquí se nos nombra adivinación. ¿Sí? Déjame leer este suceso para que tú puedas entender cómo funciona el enemigo y tengas cuidado en tu propia vida, porque esto te va a dar mucha luz de cosas en tu vida, en tu interior. Hechos 16 dice: pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, recuerda, este es Pablo y su equipo plantando una iglesia. Las iglesias se plantan con mucha paciencia, con equipos que están haciendo la obra de la oración, de la predicación, de la enseñanza, etcétera. Dice que iban al lugar de la oración. Dice: una joven adivina salió a nuestro encuentro, y por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. Versículo 17, esto es clave. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Ahora escucha bien, este pasaje sugiere como que de repente en el equipo ministerial, como que si esta chavita los seguía, empezó a asistir con ellos, venía tras nosotros, podría hablar de eso. Y lo que decía, pues hasta podemos decir que es algo real y verdadero. Estos hombres, era lo que gritaba, lo que testificaba, lo que anunciaba a voz en cuello. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Y luego dice, esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho. ¿Por qué se molesta? Si no le está haciendo daño, posiblemente se molesta porque el ánimo del equipo se ve contristado, el ánimo del equipo se ve de alguna manera obstaculizado. Y es esencial tener un buen ánimo cuando se está empezando cualquier proyecto. Dice: y finalmente se dio vuelta y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Ahora, escúchame bien aquí. En el Nuevo Testamento, esta es la única ocasión donde se nos proporciona el nombre de un espíritu. O sea, en otras ocasiones dice un espíritu inmundo, un espíritu, o especifica lo que manifestabas, había una lepra o había estaba mudo, o etcétera, ¿no? Era como manifestaban ese espíritu. Pero en esta es la única ocasión donde se le pone un espíritu que a nosotros se nos traduce como adivinación. Una chica que tenía un espíritu de adivinación. Pero la palabra adivinación en el griego, en el original que nosotros leemos aquí la palabra, es la palabra
pitón. Pitón. Fíjate bien, ¿a qué te suena eso? A la serpiente pitón. De hecho se escribe P-H-Y-Ton, Python o pitón. Y es que es lo que hacía esta serpiente. Se había introducido al equipo, traía confusión a la gente. Ok, o sea, se puede andar en horóscopos, en el café, en amarres, en el tarot, y se puede ir a la iglesia, se puede alabar al Señor, y genera una confusión de que estos tipos de vidas se pueden mezclar. Ahora, hablando un poquito de la serpiente pitón, pues tú conoces sus características un poco, por lo menos las has visto. Yo me puse a investigar. En promedio pueden pesar 70 a 100 kilos. En promedio pueden medir 6 metros. Y su forma de actuar es que se enrollan sobre sus víctimas, las asfixian, les roban el aliento y los matan. Y después ya los comen. Esta chica, ¿qué hacía? Iba tras ellos, los interrumpía, confundía a la gente, confundía a la iglesia, robaba la alabanza, la atención del Señor Jesucristo, y lo ponía sobre su boca al decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Y eso es lo que pasa cuando se introduce el desánimo espiritual en nuestras vidas, en una iglesia, en una familia, en un individuo. La persona se desanima, la familia, el matrimonio se desanima. Y tú sabes que los cristianos desanimados se vuelven irrelevantes. Lo mismo les es ir a la iglesia que no ir a la iglesia. Lo mismo les es orar que no orar, leer que no leer, participar o no participar. Se vuelven irrelevantes, pierden fruto, pierden peso, pierden valor, porque han permitido el desánimo espiritual en sus vidas. Bueno, hasta aquí a lo mejor tú dices: híjole, pues yo estoy en desánimo espiritual. ¿Sí? A lo mejor tú dices: necesito confrontar esto, o he dejado entrar esto a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, lo he dejado entrar como persona en mi interior. Y yo quisiera orar. No he terminado. Vamos a orar y luego quiero comentar algo más y volver a orar. Pues para eso venimos, ¿no? Para orar. Eso es la iglesia, ¿no? Ponte de pie donde estás. Déjame orar. Si tú estás en un desánimo espiritual, y yo creo que ya dije yo muchas cosas, características que las puedes endosar a tu persona, no las endoses a nadie más. Que él está desanimado, que él está desanimado. Haz que la palabra sea un reflejo a tu vida. Si tú estás en un desánimo espiritual, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: sopla tu aliento de vida sobre mí. Sopla ese aliento de vida que me traiga un nuevo ánimo, un nuevo deseo por servirte, por amar tu obra, por amar tu casa, por amar a tus hijos, por amar el servicio, por amar la generosidad. Llévame a un nuevo deseo de amarte en el nombre de Jesús, Señor. Y si alguno aquí está en un desánimo espiritual, esa es nuestra oración como iglesia: que tú soples, así como entró Jesús a ese cuarto de discípulos desanimados y sopló y dijo: reciban al Espíritu Santo, que así venga sobre nosotros tu soplo, tu aliento, tu nuevo ánimo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú estás en un desánimo espiritual, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: sopla sobre mí, Espíritu Santo, sopla sobre mí ese aliento divino, ese aliento de lo alto, sóplalo sobre mi vida en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y sopla sobre nosotros. Basta ya de poner excusas, basta ya de echar culpas a otros, basta a mí, Señor. Sopla sobre mi vida tu aliento divino, tu aliento espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar un momento más. Yo te decía ahorita que cuando David llega al campo de batalla, no sé si lo mencioné, pero cuando él llega al campo de batalla, hay un ambiente de desánimo, de derrota terrible. Hay muchos pasajes, pero tomé uno por el tiempo. En 1 Samuel 17:24 dice:
también vio cómo, o sea, este es David, vio cómo al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo. Este era un ambiente de desánimo, de derrota, y eso es lo que genera el desánimo espiritual. Pero algo bien importante, escúchame, iglesia, por favor, con tus oídos espirituales. Nosotros, Dios nos ha otorgado el poder de generar atmósferas. Tú y yo tenemos el poder espiritual de generar ambientes o atmósferas. Hay ocasiones donde son físicamente, casi naturalmente perceptibles. Si tú juntas a dos personas que están molestas, peleadas, pues el ambiente en el salón, ¿cómo va a estar? En el cuarto, en la oficina, en el consultorio, donde sea, ¿cómo van a estar? Va a ser un ambiente tenso por esa molestia que traen, esa ofensa que traen entre ellos. Cuando está la cosa bien y se está platicando, pero de repente alguien se quiebra, alguien se rompe, se llena el ambiente como cuando Jesús está con Simón el fariseo y llega esta mujer que tenía mala reputación, pero llega quebrada, rota, abatida, y rompe el vaso de alabastro, y pareciera como que si es el perfume lo que llena el ambiente, pero no es el perfume, es su quebranto que genera un ambiente propicio para el Señor. Ahora, paréntesis, la misericordia de Dios se muestra en todas partes, hasta en un burdel, hasta donde los narcos están haciendo transacciones, hasta ese lugar se puede extender la misericordia de Dios. Pero la presencia de Dios es diferente. La presencia de Dios, la gloria de Dios, que es todavía más profundo, más intenso, se presenta en un lugar donde hacemos un ambiente, una atmósfera propicia para eso, una atmósfera propicia para ese lugar. Yo te decía ahorita, a todos aquellos de ustedes que hayan viajado un poquito, cuando tú llegas a los países musulmanes y estás ahí, te va a pegar el ambiente. Si eres una persona espiritual, te va a pegar. Sobre todo a la mañana siguiente, donde a las 5 de la mañana empieces a oír por todas partes, te despiertan esos cantos y es un ambiente espiritual. A veces, yo te digo, es perceptible, pero hay otras ocasiones donde nosotros los generamos. Pero la pregunta aquí es: ¿qué pasa cuando vienes a la iglesia y adoras al Señor y recibes palabra y sales animado, pero llegas a tu casa y hay ídolos, hay un celular con pornografía, hay contactos de personas que no debes de tener ahí, hay tranzas que te están esperando, hay una botella de un compadre que te la regaló, pero es un recuerdo de tus borracheras, hay cartas de una exnovia guardadas ahí, o un ídolo que te regaló tu abuela, tu abuelo, porque ha estado de generaciones con nosotros. Esa es la serpiente, ese es el pitón que nos dice que podemos venir a la iglesia, adorar, exaltar, levantar manos, pero llegar a casa y seguir con las mismas costumbres. O a lo mejor tú no tienes nada de esas costumbres, pero en tu casa hay un ambiente de gritería, hay un ambiente hostil, de palabras matrimoniales entre ustedes, hostiles, horribles. Te enojas y sacas lo peor de ti, golpeas a tu esposa, no físicamente, o a tu esposo, pero sí con tus palabras, con cómo expresas las cosas, cómo dices, con tus hijos, o hijos con sus padres. Se generan ambientes tóxicos en medio de nosotros, y la palabra nos pone a nosotros como responsables. De hecho, la Biblia dice: yo he puesto en ti el poder, en tu lengua, el poder de la vida y de la muerte. Imagínate el poder que Dios ha puesto en nosotros. Pero si nuestra casa es un ambiente hostil, venimos aquí y queremos que el Espíritu fluya y se mueva en medio de nosotros y haga cosas, y sales animado, pero llegas a la casa y en algunas ocasiones hay casas que están sucias, que tienes que limpiarla de toda esa idolatría y pornografía y pósters y recuerdos y cartas y recetas y pócimas y horóscopos y revistas y mugres que tienes que limpiar para que
¿Por qué? Porque en los lugares donde hay alabanza y adoración y pureza y Biblia y lectura y versículos, son propicios para que la presencia de Dios esté ahí. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está la palabra hay libertad. Donde está el Hijo hay libertad. Pero donde no entendemos esto, nunca se es demasiado fanático como para decir voy a limpiar mi casa. La Biblia dice en Hechos 19, cuando Pablo llega a predicar a Éfeso el evangelio, dice que muchos traían sus libros de brujería. Y la Biblia nomás menciona libros, pero debió haber sido una montaña de estatuas, libros, hojas, mugres que limpiaron sus hogares, porque eso es una muestra, es un testimonio de que el Espíritu ha llegado, de que Dios ha llegado a una casa, a una familia, a una persona, y suelta, saca todo lo que tiene. Pero cuando no lo entendemos, nos entra este pitón que nos está enrollando, nos está asfixiando, nos está robando el ánimo espiritual, y nos hace pensar esta serpiente que nos, como dice en el pasaje que leímos de 2 Corintios 11:3, que la serpiente roba esa sincera fidelidad a Cristo, porque engaña con astucia y nos hace pensar, es que no tiene nada que ver, no pasa nada que yo tenga esta estatua, este recuerdo, que yo tenga mis páginas pornográficas o fotos guardadas en mi celular, o que mi esposa no se sepa mi contraseña porque pues ya sabe que yo traigo conversaciones, o se va a dar cuenta de conversaciones y cosas que no están correctas. Y ese ambiente es propicio para esa pitón que te enrede, te extraiga, te robe el aliento, el ánimo, y no te deje vivir. Ahora tú dices, bueno, pero es que en mi casa no todos son creyentes y mi casa así es. Sí, pero tu cuarto, tu lugar, lo tuyo, que sea así. ¿Estamos entendiendo? El diablo sabe que una atmósfera de amor, alabanza, pureza, adoración, unidad es un ambiente donde él jamás podrá entrar. Y esos ambientes nosotros los generamos. Salmos dice, tú habitas en las alabanzas de Israel, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Jesús dice más adelante, donde 2 o 3 invocan mi nombre, ahí estoy yo. Entendemos que cuando Salomón ora para la dedicación del templo, se derrama la nube, la Shekinah famosa, la presencia de Dios, que hasta tienen que dejar de ministrar. Cuando Elías sube al Carmelo y restaura el altar de Israel que estaba despedazado, ora y fuego desciende sobre ellos. Cuando los discípulos, orando en el Pentecostés, están obedeciendo a Jesús en Jerusalén y dicen, danos la promesa del Padre, después de 10 días viene el Espíritu Santo como un fuerte viento y se posan las lenguas de fuego sobre sus vidas y son impulsados a testificar a las naciones. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel, empiezan a cantar alabanzas después de ser golpeados, y el ambiente, dice, los presos los están escuchando, el ambiente cambia, la atmósfera cambia, hay un terremoto y suceden cosas impresionantes. Tú y yo tenemos eso en nuestro haber. Tú y yo podemos ser generadores de atmósferas terribles que van a producir un desánimo espiritual, o podemos ser detonadores de su presencia a donde quiera que vamos. Amén. A principios de este año pude estar en un evento de hombre a hombre allá en El Paso, y me tocó compartir un poquito con Andrew Bronson, era otro de los oradores. Y él platicaba que estuvo como misionero, es un americano como misionero. Él creció acá en Matamoros, ¿verdad? Habla muy bien el español. Pero él se fue a Turquía como misionero. Y él mencionaba que, lo metieron a la cárcel. Si tú no sabes la historia, estuvo 2 años preso. Dice, yo no sabía qué iba a pasar. Algunos me decían que cadena perpetua. Dice, llegó un punto donde se le fue el aliento. Empezó a dudar de su relación con Dios.
dice que había un ambiente de muerte, de terror, terrible en la cárcel, ahí donde estaba el preso. Dice, pero un día me levanté y empecé a cantar. Y él menciona una canción de esas pentecostales, de las de antes. Dice, y empecé a danzar en mi celda. Y todos los días, por ejemplo, echó a la mar los carros, y así se pone, dice, todos los días. Y el ambiente espiritual cambió, y volvió el ánimo espiritual, y empecé a orar y empecé a leer la palabra. El ambiente le cambió, estando en una prisión musulmán a otro lado del mundo, sin saber qué iba a pasar. Y cambió el ambiente, cambió la situación, y a los 6 meses lo soltaron. Yo nada más quiero decirte, eso no son casualidades. Hay otros americanos que están en otras partes del mundo, pero casualmente a él lo soltaron. ¿Casualidad? No. Es que el ambiente que se genera por nuestras bocas, de nuestro corazón, de las fuentes de agua viva que Dios ha puesto en nuestro interior, cambia el ánimo que nosotros tenemos. Amén. Yo te quiero dejar con este reto: comprométete a cambiar tus atmósferas espirituales. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar otra vez orando. ¿Por qué no cantamos esa de Santo, la que estábamos cantando ahorita? Si alguien me ayuda, porque yo no traigo mucha voz. Vente, Isaac, ándale, córrele, corriendo, hijo. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y permite que el ambiente de adoración llene tu corazón. Pero no nada más eso, amado, no seas engañado. Sal a tu casa, límpiala, limpia tus ambientes, haz cambios en tu vida, en tu corazón. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí al Señor y dile esto: Santo, amén. Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Vamos, iglesia. Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Aleluya. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Señor, gracias. Yo oro por sabiduría en tu pueblo, en tus hijos, en tu iglesia, para que ellos sean generadores de ambientes espirituales en sus hogares. Yo oro por las atmósferas torcidas, engañadas, llenas de serpientes, de huevos de serpiente en sus hogares. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú pongas sabiduría en tus hijos, en tu iglesia, para que lo cambien, sea transformado eso a un ambiente de pureza, de alabanza, de palabra, a un compromiso de edificarnos mutuamente con palabras que te glorifican a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Da sabiduría a tus hijos para transformar sus vidas en lo que a ellos les corresponde, para ser nosotros receptores de tu presencia, que nuestro corazón sea la atmósfera propicia para que tu presencia y tu gloria venga y transforme. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén.